teoría que corresponde a esta semana. Entonces, vamos a la definición de determinante de orden n. Vamos a considerar n un número natural fijo. Vamos a llamar determinante de orden n a toda función d que tiene dominio en el conjunto de las matrices cuadradas de orden n y recorrido en K, y que verifica los siguientes axiomas. El primer axioma nos dice, bueno, vamos a trabajar con las matrices particionadas por columnas. Si la matriz A tiene esta partición por columnas, donde la columna J de esa matriz es la suma de dos columnas cualesquiera, A'J, a segunda J, J obviamente de 1 a n, porque puede ser cualquier columna de la matriz. Entonces se tiene que cumplir que el determinante de la matriz A, que no es otra cosa que el determinante de esta matriz, porque fíjense que hemos reemplazado la columna J por A'J y A segunda. Entonces, este determinante se escribe como la suma de estos dos determinantes. ¿Cómo armamos esos dos determinantes? Observen que todas las columnas en ambas matrices que están adentro de la función D son iguales, salvo precisamente la columna J. En el primer determinante tenemos A'J, que sería el primer término que aparece acá. Y en la columna J de la segunda matriz, de esta que tenemos aquí, es A segunda J, o sea, el resto de las columnas es igual, salvo la columna J, donde una de las columnas va al primer determinante y la otra columna al segundo determinante. Comprendido el axioma 1, o sea, un determinante se abre en la suma de dos determinantes, pero fíjense que no es la suma de las matrices, esta matriz, ¿no? Solamente la columna J es la que se abre, una para cada determinante. ¿Cómo es, profe? No entendí. Fíjate, la columna 1 es la misma, supongamos que la columna J, que J sea 4. Entonces, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 5, la 6, hasta que llegue a n, que es igual a 7, supongamos. Todas esas columnas son iguales, salvo la columna 4. Como la columna 4 se escribe como la suma de estas dos columnas, hay que abrir una columna para el primer determinante y la otra columna para el otro determinante. Así se arma esa suma de dos determinantes. Si una columna es suma de dos columnas, se abre esa suma reservando cada columna para cada determinante, y el resto de las columnas es lo mismo. Eso sería el primer axioma que tiene que cumplir 4. Vamos a ver el segundo. Si la matriz A está particionada de esa forma y hay una columna J que es un múltiplo de otra columna, observen que A sub J es alfa por A'J, donde alfa es un escalar y J obviamente de 1 a n, porque esto puede suceder para cualquier columna. Entonces, el determinante de A es el determinante de A1 a... Fíjense que en la columna J reemplazamos alfa por A'J y A sub n. Entonces, de esa columna J que tenemos el múltiplo alfa, el múltiplo lo podemos sacar fuera del determinante, ¿sí? ¿Está entendido el axioma 2? Si una... ¿Sí? ¿O hay alguien que no entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, de esa columna sale el escalar, ¿sí? Fíjense que es una columna nada más donde sale el escalar. Si A tiene esta forma, la partición A1, A sub H, A sub J, A sub N, fíjense que ahí hemos agregado una columnita más. O sea, dentro de los puntos suspensivos hay muchas columnas. Aquí hemos notado otra para observar lo siguiente. Si sucede que la columna H es igual a la columna J, o sea, ustedes miran en esa matriz hay dos columnas iguales, entonces el determinante de esa matriz que tiene dos columnas iguales, acá está reemplazado A sub J, ahí se ve clarito que son iguales las columnas, ese determinante vale 0. Entonces, un determinante de una matriz donde esa matriz tiene dos columnas iguales, ese determinante vale 0. Y el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Entonces, no tienen que perder de vista que el determinante, la función determinante, ¿qué hace? Toma una matriz A, calcula con una determinada fórmula que ya vamos a ver, el determinante de esa matriz y me devuelve un número, ¿sí? Entonces, el determinante es un escalar. Como nosotros estamos trabajando con K igual a R o K igual a C, fíjense que el dominio es de donde tomo el elemento A. Tomo una matriz A, calculo el determinante y el valor de ese determinante es un escalar, es un elemento del rango de esa matriz. Bueno, rango, recorrido, como han llamado en cálculo.
Entonces tienen que cumplir esos 4 axiomas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Han entendido eso? ¿Hay ejemplos más adelante, profe, de Sí, los sí, axiomas? ya está, digo que han entendido los axiomas porque ahora lo vamos a aplicar en un ejemplo. Pero quiero que reservemos, veamos lo siguiente. ¿Cuál notación vamos a usar? D, que digamos esta es más bien para la parte teórica, pero en la práctica usamos esta segunda notación, que es la matriz con unas barritas verticales. ¿Sí? Entonces, como se trata de una, veamos la siguiente observación. Como tenemos que D es una función, para cada matriz A tenemos asociado un único escalar, que es el DDA, que es el determinante de la matriz A. Entonces, DDA, observen bien que es un escalar. Por otro lado, la notación con las barritas no tienen que confundirla con la matriz A. O sea, una cosa es que tenga la matriz A sola y otra cosa es que tenga la matriz A con las barritas, ¿sí? Entonces, esto significa determinante, esto sin la barrita es la matriz que ya la conocíamos en la notación, ¿sí? Entonces, esto es un número y esto es un arreglo, digamos, A, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, otra cosa. El Profe, determinante de A, o sea, la matriz A con las barritas verticales, no tiene que confundirla con el valor absoluto de un número real. Ustedes en cálculo usan valor absoluto de un número real, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga un número real en la barrita vertical, obviamente es el valor absoluto. Pero cuando yo tengo una matriz A, ¿sí? La barrita vertical con el A se refiere al determinante de la matriz. O sea, de acuerdo al contexto en el que estén, no se tienen que confundir. Si estoy con una matriz, la barrita vertical es un determinante. Si estoy con un número real, las barritas verticales, tengo la notación de la función valor absoluto. O sea, estamos de acuerdo con eso. ¿Está entendido? Sí, profe. Entonces ahora supongamos que estamos con el campo real. Entonces, el determinante de la matriz A puede ser un número, como es un número real el determinante porque llega al campo, puede ser un número real que sea positivo, negativo o cero. Y ahí tienen otra diferencia con el valor absoluto, porque el valor absoluto de un número real es siempre no negativo, o es positivo o es cero. Entonces, otra cosa para no confundirse, porque el determinante no siempre les va a dar positivo. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser negativo. Veamos entonces el siguiente ejemplo de aplicación de los axiomas. Dice, dados A, B, C y D, que son 5 números reales, que están expresados obviamente con las letras A, B, C y D, ¿no es cierto? Calcule los siguientes determinantes, sabiendo que el determinante, fíjense cuando uno pone con las barras verticales, no hace falta que agreguen ese paréntesis, está muy claro que lo que tengo dentro de la barra es una matriz. Y dice que el determinante, supongamos que vale menos 5. Entonces nos pide que calculemos este determinante, donde la segunda, fíjense, la primera columna es A y C. La segunda columna es B más A por C, más A por E, y D más C por E. ¿Sí? O sea que la segunda columna es suma de 2 columnas. Tengo este otro determinante que me piden calcular, donde la primera columna es A y A por C, y la segunda columna es B y B por C. Y el tercer determinante donde tengo primera columna A0, segunda columna 0B. Vamos a ver cómo aplicamos los axiomas y a ver si hemos entendido. Entonces, para calcular el primer determinante, como la segunda columna es suma de 2 columnas, fíjense, la primera columna en esa suma es B y D, y la segunda columna en esa suma es A, E, C, E. Entonces, este determinante lo puedo abrir como la suma de 2 determinantes, donde el resto de las columnas, como acá tengo 2 columnas, el resto sería la primera columna. Entonces, en esos 2 nuevos determinantes, la primera columna es la misma. Fíjense, tenemos A y C. Y la segunda columna es la que se abre, reservando esta primera para el primer determinante, fíjense que tenemos B y D, y en la segunda columna del segundo determinante, tenemos AE y CE. ¿Está claro eso? Esta primera columna va al primer determinante y esta segunda columna va al segundo determinante. Uso el axioma 1
para la columna 2, porque la columna 2 es suma de dos columnas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, bueno, tengo este determinante y ahora observo este otro determinante, el segundo, que justo la segunda columna es múltiplo de E. Fíjense que el E está multiplicando a este elemento y también está multiplicando a este otro elemento. Entonces, por el axioma 2, ese escalar E de la segunda columna puede salir afuera del determinante. ¿Sí? Apliqué axioma 2 para la columna 2. Entonces tengo esta igualdad. Pero resulta que este determinante que queda cuando saqué el factor E tiene la primera columna que es AC y la segunda columna que es AC. Entonces, el axioma 3, si ustedes recuerdan, me dice que si el determinante tiene dos columnas iguales, ese determinante vale 0, ¿sí? Entonces, como la matriz esta que está dentro del determinante tiene dos columnas iguales, ese determinante vale 0 por el axioma 3. Entonces, hasta ahora venimos aplicando axioma 1, axioma 2 y axioma 3. Como por hipótesis nos decían que este determinante, observen ahí, es igual a menos 5, entonces, ahí tenemos que el resultado de este determinante es igual a menos 5. Sin saber quién es A, B, C, D y E, ya tenemos que la cuenta supuestamente da menos 5. Para ciertos A, B, C, D. Bueno, vamos al cálculo del segundo determinante que nos pide. En el segundo determinante, ¿qué observamos? Que la primera columna es múltiplo de A y que la segunda columna es múltiplo de B. Entonces eso nos hace pensar que podemos aplicar el axioma 2 para las columnas. Entonces empezamos. Usando el axioma 2 para la columna 1, saco el escalar A. Recuerden que se saca de cada columna y en cada paso, por supuesto. Entonces, en el primer paso saco el escalar A y me queda este determinante, que obviamente tiene la segunda columna múltiplo de B. Entonces, por el axioma 2, pero para la columna 2 ahora, sale el escalar B fuera del determinante y me queda esto que tenemos acá. Y tenemos el cálculo de otro determinante que tiene la primera columna 1C y cuando saco el B, también me queda 1C en la segunda columna. Entonces, como este determinante, la matriz que está ahí adentro, tiene dos columnas que son iguales, entonces el determinante vale 0 por el axioma 3. Entonces, este determinante, cualquiera sea el A, B, C, ese determinante vale 0. ¿Comprendido entonces el ejercicio 2? El ejemplo, digamos, 2. Sí, profe. Bien. ¿Todos o hay alguien que no entendió algo? Profe, Sí. yo no entiendo bien los axiomas, o sea, no entiendo qué es lo que está haciendo, qué es esto que se llama determinante. Bueno, espérate, lo que pasa es que esa es la definición. Es como cuando, ¿qué parte van del cálculo? Ya han visto, obviamente, el límite en cálculo 1, ¿no es cierto? Ahora están con integrales. Bueno, uno da la definición, pero después uno hace las cuentas no usando la definición, ¿sí? Porque después uno da la definición, después vienen las propiedades de los teoremas y se arma la teoría. Entonces, por ahora solo tengo la definición axiomática. Esta definición es la que me va a llevar después a otra cosa que nos va a permitir calcular los determinantes de manera práctica, digamos, ¿sí? Por ahora tengo solo la definición. Entonces, la definición me dice que para que sea función determinante, tiene que cumplir estos 4 axiomas, ¿sí? Cuando una columna es suma de dos columnas, ese determinante se abre como la suma de dos determinantes, donde en cada columna J tengo que poner cada una de esas columnas. En el segundo axioma me dice que si hay una columna que es múltiplo de alfa, ese escalar alfa sale fuera. En el tercer axioma me dice que si la matriz que está dentro de ese determinante tiene dos columnas iguales, el determinante vale 0. Y si yo tengo la matriz identidad de orden n, obviamente el determinante de la matriz de identidad tiene que valer 1. Si algo de esto no se cumple, entonces esa función d no es una función determinante. ¿Vamos? Entonces tenemos que encontrar esa función determinante. Porque esta es una definición y no sabemos si hay alguna función d que satisface estos 4 axiomas, porque puede ser que uno ponga cualquier axioma y quiera armar una teoría. Bueno, hay que ver que esto realmente tenga sentido y que exista esa tal función d.
¿Más o menos te aclaré algo? Sí, entendí. Claro. Es una función que, bueno, hay que ver si hay algo que lo cumple, ¿sí? Bueno, entonces esto es como para entender cómo se aplican los axiomas, ¿sí? Entonces tengo una columna, suma de 2, abro como suma de 2 determinantes y observen que cada columna es la que tengo acá, ¿sí? Cada una de esas columnas. Bueno, y aquí lo de los múltiplos, vamos al ejemplo 3, que ese no hemos visto. Tengo el determinante de esta matriz que es A0, 0B. Si ustedes observan, la primera columna es múltiplo de A, porque yo al A lo puedo escribir como A por 1, y al 0 lo puedo escribir como A por 0. Entonces, sale el escalar afuera y me queda el 1, 0. ¿Eso está claro? Sí, profe. Con el axioma 2 visto para la primera columna. Ahora observo que en la segunda columna pasa lo mismo. El 0B lo puedo escribir como B por 0 y al B como B por 1. Entonces el B sale fuera y me queda que es AB. Y ahí me queda dentro, esto es una matriz identidad de orden 2. Entonces el determinante de esa matriz identidad tiene que valer 1 por el axioma 4. ¿Sí? Entonces el resultado me da que este determinante vale A por B. ¿Quedó claro? Sí, profe. Eso es aplicando los Sí, axiomas. profe. Bien. Ojo que, por supuesto, hemos supuesto que este determinante vale menos 5 para determinados A, B, y C y D. Bueno, entonces ahí recién con la definición y cómo aplicamos esos axiomas. Algo parecido de esto tienen en la práctica también. Dice en el ejemplo 2, ahora ya viene numérico. Usando los axiomas de la definición, calcula el determinante de las siguientes matrices. Tenemos, fíjense, la matriz A, que es 1, 0, 3 la primera columna, 1, 1, 1 la segunda y 3, 2, 5 la tercera. Entonces el determinante de A es el determinante de esa matriz. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La columna 3 la vamos a escribir. Fíjense, el 3 lo escribo como 1 más 2. Al 2 lo escribo como 0 más 2. Y al 5 lo escribo como 3 más 2. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque si ustedes observan, esa columna, tengo la primera suma de dos columnas. ¿Cuál es esa primera columna que tiene la columna 3, digamos? El 103, que justo es el 103 de la columna 1. Y después me queda 2, 2, 2. Entonces, como la columna 3 la escribí como suma de dos columnas, este determinante lo puedo escribir como suma de dos determinantes. Esos dos nuevos determinantes tienen que tener la columna 1 y la columna 2 iguales, fíjense, 103, 111, 103, 111. Y ahora, la columna 3, ¿cómo se va a expresar? Reservo el 103 para el primer determinante, 103. Y el 222 para el segundo determinante, por supuesto en la columna 3. ¿Está claro entonces que he aplicado el axioma 1 para la columna 3? La diferencia es que yo no tenía la suma y la tuve que armar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cuánto vale este primer determinante? Cero. Tiene dos columnas iguales. Claro, dice, está escrito acá porque hemos hecho un pasito más para el segundo, digamos. Ese determinante vale 0. ¿Por qué? Porque tiene la columna 1 igual a la columna 3 y lo vamos a expresar así, chicos. Porque no vamos a ir poniéndole nombre a las matrices que van apareciendo, ¿sí? Esto vale 3 porque la columna 1 igual a la columna 3. Y ahora, el segundo determinante, observamos que tenemos 2, 2, 2 en la columna 3. Y ese es una columna que es múltiplo de 2, los valores. Entonces, el 2 lo puedo escribir como 2 por 1, ¿sí? Entonces, sale el 2 de esa columna 3, sale fuera. Entonces me queda el determinante de esta otra matriz, pero esa otra matriz también tiene, ¿qué cosa? La columna 2 igual a la columna 3. Entonces, ¿este determinante cuánto vale? 0 también. 0, por el axioma 3. Entonces, hemos llegado a que el determinante de esa matriz A que teníamos acá vale 0. Eso es aplicando los axiomas, sin saber bien cuál es esa famosa función determinante, digamos. Pero usando los axiomas y sabiendo que es una función determinante, tiene que satisfacer los axiomas de la definición. Entonces, determinante de esa matriz, 0. ¿Perdón? En el axioma de la suma, el primero que hicimos,
Sí. Cuando separamos, ¿viste? Hay una columna de 1, 0, 3 y la otra de 2, 2, 2. Esa columna de 2, 2, 2, sí o sí tienen que ser los tres elementos iguales. Siempre tiene que haber un factor, no, no, 3 iguales no, porque podría haber sido 2, 4, 6. Y lo mismo múltiplo de 2. Claro, claro. 2, 4, 6 podría haber sido. Lo que pasa es que capaz que no me serviría mucho porque este ejemplo está puesto para que llegue yo a un valor, ¿sí? 2, 4, 6, ya lo van a ver en la práctica a medida que avancemos. Me iba a quedar, si yo ponía 2, me iba a quedar un 1, ¿no es cierto? Si ponía 4, me iba a quedar un 2. Y si ponía un 6, me iba a quedar un 3. Entonces no iba a saber cómo calcular ese determinante porque no hemos avanzado en la teoría. ¿Me explico? Claro, pero tal vez la observación. Gracias. No necesariamente tienen que ser los mismos números. Suma de dos columnas cualquiera, que como lo hemos aplicado acá. Fíjense que aquí no hemos dicho nada. Nos quedaban los mismos números, ¿sí? Nos quedaba A por E y C por E. No necesariamente. Porque uno no sabe cuánto vale A, C y E en este ejemplo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que quedaba A y C acá. No quedaba lo mismo. ¿Está entendido eso? Justo en este ejemplo quedó todo múltiplo quedó el mismo número que es 2. Bueno, entonces, lo importante es que el determinante vale 0. Y ahora nos pide que calculemos el determinante de la matriz F, que es menos 2 veces la identidad de orden 3. Entonces, menos 2 veces la identidad de orden 3, fíjense que la identidad de orden 3 es una matriz escalar que tiene 1 en la diagonal. Cuando yo multiplique por menos 2 a esa matriz, me queda la matriz escalar que tiene menos 2 en la diagonal, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedes repetir esa parte, profe? Tengo que multiplicar. Antes de calcular el determinante, yo tengo que saber quién es la matriz. Tengo que multiplicar menos 2 por la matriz identidad de orden 3. Recuerden que la matriz identidad de orden 3 tiene 1 en la diagonal. Y yo estoy multiplicando por menos 2 a esa matriz. Entonces me queda menos 2. Como estos elementos son 0 en la identidad, me queda menos 2 por 0, que es 0. Entonces solamente me aparece menos 2 en la diagonal. ¿Hace falta que vaya a la pizarra y escriba eso? No. ¿Está claro? Sí, sería otro ejercicio aparte, ¿verdad? Este es otro ejercicio. Me pide cálculo de determinante de la matriz F. Entonces, como tengo esta matriz acá, que es una matriz escalar que tiene menos 2 en la diagonal, cada columna es múltiplo de menos 2, porque el 0 lo puedo escribir como menos 2 por 0, ¿sí? Entonces, esto es múltiplo de menos 2. Entonces, de la columna 1 sale menos 2. Pero también en el paso siguiente de la columna 2, ya lo hemos hecho de una sola vez, fíjense que dice aplicando 3 veces consecutivas la axioma 2, de la columna 2 también saco menos 2, y de la columna 3 también saco menos 2. Cuando saco menos 2, ¿qué me queda? En la primera columna, 1, 0, 0. Cuando saco el menos 2 de la columna 2, me queda también un escalar más, digamos, afuera, me queda 0, 1, 0. Y cuando saco menos 2 de la columna 3, me queda 0, 0, 1. Y aquí tengo la matriz de identidad y me piden calcular su determinante. Entonces, por el axioma 4, este determinante vale 1. Entonces, el resultado del determinante de la F es menos 2 al cubo por 1. O sea que es igual a menos 8. Entonces, esta matriz F que nos pedían acá tiene determinante menos 8. ¿Entendieron eso, chicos? Pero tengo un problemita. Sí. ¿Por qué es menos 2 al cubo? Porque, a ver, lo hagamos entonces, lo hagamos en... ¿Será por el orden que tiene la matriz de identidad? Ahora vamos a hacer pasito por pasito en la pizarra. Ay, había un transmitir, recién no veo. Entonces, dejo de presentar para que vamos a la pizarra. ¿Ustedes están viendo ahí bien? Sí. Bueno, vamos a ver. El determinante era una matriz
Vamos a hacer paso por paso. Es la matriz menos 2, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, 0, menos 2. Entonces, vamos a decir, voy a aplicar el axioma para la columna 1, ¿sí? Es como decir, tengo la columna menos 2, 0, 0, y esta la veo que es menos 2 por la 1, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Veo que es múltiplo. Y lo mismo pasa para cada una, nada más que va cambiando de lugar el menos 2, digamos. Entonces, aplico el axioma 2 para la columna, o el axioma 2 para la columna 1. Entonces me dice que tengo que sacar el escalar, que es múltiplo, fuera del determinante. ¿Y qué me queda en esa columna? Lo que hemos llamado A'J, ¿se acuerdan? En el axioma 2. Entonces me queda 1, 0, 0. Y el resto de las columnas tiene que quedar igual. 0 menos 2, 0, 0, 0, menos 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ahora que tengo en la columna 2 la misma situación. Esa columna 2 es 0, menos 2, 0, y veo que es múltiplo de menos 2. Entonces, voy a aplicar nuevamente el axioma 2, pero para la columna 2. Entonces, yo ya tengo este factor fuera del determinante. Entonces, tengo el menos 2. Entonces, ahora, usando el axioma 2 para la columna 2, tengo que sacar ese escalar menos 2, que lo tengo acá, el factor en esta columna, lo saco fuera del determinante. Y entonces me queda la columna 1 como estaba. Recuerden que se modifica solo la columna 2, el resto de las columnas queda igual. Entonces, ¿qué queda si yo saco el factor menos 2 en esta columna? Y me queda esto que tenía aquí, ¿no es cierto? El 0, 1, 0. Lo que pasa es que en la práctica, esto que está acá, no lo vamos a escribir, ¿no? Esto que voy a poner entre comillitas, esto lo observamos que es el múltiplo, cuando sale fuera me va a quedar esta columna en el determinante, ¿sí? Entonces, cuando saque el menos 2 fuera, me tiene que quedar esta columna, que es esta, ¿sí? Y la columna 3 tiene que quedar como está. Entonces ahora hago de nuevo el axioma 3, pero para la columna 3, porque observo que pasa lo mismo. Tengo 0, 0, menos 2, y eso es múltiplo con el factor menos 2 de 0, 0, 1, ¿sí? Entonces esto no lo escribimos, pero lo observo. Entonces, ¿cómo calculo este determinante? Fíjense que yo ya tengo menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Como esto es múltiplo de menos 2, ese menos 2 tiene que salir fuera del determinante por el axioma 2. Para la columna 3 ahora. Entonces, sale el factor menos 2, ¿y qué me queda? El determinante de la columna 1 y la 2 tiene que quedar como estaban. 0, 1, 0. Y la columna 3 queda 0, 0, 1. Ahora bien, este determinante, ¿cuánto vale? Como esto que tengo dentro de las barras en la matriz de identidad, el axioma 4 me dice que esto es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale el determinante? Si esto vale 1, el resultado final, que ya no tengo lugar para escribirlo, ¿cuánto es? A ver, aquí lo voy a poner. Eso es igual a menos 2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es el resultado de este determinante. Clarito, profe. Claro, recuerden que no es tengo las barras en un determinante, entonces no es que sale un solo menos 2 de toda la matriz, como es la definición de un escalar por una matriz. Yo tengo un determinante, entonces usando 3 veces el axioma 2, saco de cada columna un escalar. Eso no tiene que quedar claro. No tienen que confundir con el producto de un escalar con una matriz. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe, lo dejo claro. Bien. Sigamos entonces. Vamos a la hoja 4. En la hoja 4, fíjense,
Lo que estamos por hacer acá es analizar la existencia de esa función determinante de orden n. Entonces lo vamos a hacer para orden 1, 2 y para n, digamos, igual a 1, 2 y 3, que son los órdenes del determinante, y luego lo vamos a generalizar. Bueno, veamos entonces los casos particulares, ¿sí? Empecemos con el determinante de orden 1. Si n vale 1, yo tengo mi matriz, que es la matriz que tiene un solo elemento, que es el A11, ¿sí? La función D, que tiene dominio en las matrices de orden 1, matrices cuadradas de orden 1, y recorrido en K, y que se define como D de A es el determinante de la matriz A11. Bueno, fíjense que la función D se define como precisamente el A11, ¿sí? Se puede probar que es función determinante de orden 1. ¿Nosotros qué significa que se puede probar? Que yo debería agarrar y probar que esta función, la D de A11 igual a A11, porque la definición de la función es esta, que esa satisface los 4 axiomas de la definición. Bueno, nosotros no vamos a probar esto, ¿sí? Lo vamos a aceptar. Bueno, probar para esta no es tan complicada, se empieza a complicar para el 3 en adelante, digamos. Quizás para el orden 2 no es tan complicada, pero no es los fines de este curso, digamos, ¿sí? Para ingeniería no vamos a hacer las pruebas de que esta función D, así definida, es una función determinante, ¿sí? Creo que lo dice acá. Vamos a omitir la prueba de que es una función determinante. Ustedes tienen que creer eso, ¿sí? A ver, yo les voy a dar un ejemplo, a ver si esto lo entienden bien, de una función, porque esta sí satisface los 4 axiomas. Yo les voy a poner un ejemplo cualquiera de una función que tenga dominio en K1 por 1 y recorrido en K, y que esa no es función determinante, y ustedes van a advertir por qué no es función determinante. A ver, supongamos entonces la D, espero que ya esté seco, sí. La D que va de K, ¿están viendo, no es cierto? No, sí, profe. Sí, profe. Me parece que la fibra esta ya me tengo que ir a comprar, me parece. Es que se seca tener un ratito abierto. La D que va de K1 por 1 en K. Supongamos que yo voy a poner otra función y voy a decir tal que la D de A11 sea igual a 2 veces la A11. Esa D, yo les digo que no es función determinante y ustedes quiero que piensen y me digan por qué. ¿Qué axioma creen que no se satisface? Oh, no, la verdad que ya me está escribiendo, yo no sé si es por lo que he usado, no se secó bien. ¿Por qué no es función determinante? ¿Qué axioma no se satisface? Esta que está así definida, ¿no? Uy, no, estoy mal con la fibra. Vamos a tener que empezar a usar la roja. Ayer hubo clase y parece que ya... Bueno, no es función determinante. ¿Qué no cumple? ¿Qué axioma así que vean rápido no va a cumplir? De los 4. ¿El 1? Más rápido se ve, no sé, el 1 tendríamos que chequear. El axioma 4. Quiero que me digan cuál sería la identidad de orden 1 por 1. 1, exacto. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de ese 1? Si vamos a la definición, ¿cuánto vale? 2. 1. 2, claro.
¿Y cuándo me tiene que dar el determinante de la matriz de identidad? Siempre para cualquier n, digamos, cuando use la función determinante. 1. 1, claro. Esto es distinto de 1. Entonces, esta no es función es un ejemplo de la función que no es función determinante porque no cumple el axioma 4. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense que tenemos la definición que tenemos. ¿Sí? La función determinante, vamos a presentar todo. Que hemos puesto en la que satisface que el determinante de la matriz de identidad es igual a 1, ¿sí? Y obviamente satisface todos los axiomas que no lo vamos a probar, ¿sí? Fíjense entonces, el determinante del número 4, cuando tenga determinante de orden 1, tiene que ser el número 4, porque la definición dice d de A1, 1 es A1, 1. El determinante de menos 3 es igual a menos 3. Ojo ahí, ¿no? Es el determinante. Acá no hemos puesto las barras verticales para que no se confundan con el valor absoluto, porque claro, en el determinante de orden 1, justo tengo un numerito, la matriz, ¿sí? Un escalar. Entonces, para no confundir, en el caso que n sea igual a 1, que en la práctica casi no lo vamos a usar, vamos a escribir con la letra D y no con las barras verticales. Entonces, el determinante de menos 3 tiene que ser menos 3. A diferencia del valor absoluto, que el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿no? Entonces, no se confundan para n igual a 1 con el valor absoluto. ¿Está claro eso, no? Entonces, ya sabemos que para n igual a 1 tengo esta función que es una función determinante. Vamos al caso n igual a 2. ¿Qué va a ser un determinante de orden 2? Bueno, tengo que tener una matriz A que tiene que ser de orden 2, cuadrada de orden 2, ¿no es cierto? La función D es definida de la siguiente manera. Fíjense, D de A va a ser, ahora podemos usar ya las barritas verticales, ¿sí? El determinante de la matriz A11, A12, A21, A22. Fíjense cómo se define esa función D. Es A11 por A22 menos A12 por A21. ¿Mm? Se puede probar que esta es función determinante de orden 2. Fíjense, esta función así definida satisface los 4 axiomas de la función determinante. Tampoco vamos a ver la prueba de eso, ¿sí? Fíjense que uno debería probar que satisface el axioma 1 para la columna 1, que satisface el axioma 1 para la columna 2, y lo mismo para el axioma, para el axioma 2, ¿sí? Probar después que si las columnas 1 y la columna 2 son iguales, el determinante vale 0, y si tengo la matriz de identidad, que eso vale 1. Pero fácilmente se puede ver. Fíjense, si esto vale 1 y esto vale 1, y A12 y A21 valen 0, tengo la matriz de identidad. ¿Cuánto me queda el determinante? Si la diagonal vale 1, me queda 1 por 1 acá. Y si esto que le llamamos contradiagonal o diagonal secundaria vale 0, el A12 y el A21 vale 0. Entonces, el resultado ¿cuánto me queda? 1, claro. Bueno, rápidamente el axioma 4 es el que mejor se verifica, digamos. Lo otro es más complicadito hacerlo. Entonces, esta también es función determinante de orden 2. Y esta la vamos a usar mucho. Podemos escribir la fórmula, pero ahora, para recordarla mejor, sin los subíndices, ¿sí? Entonces vamos a poner el determinante de la matriz A, B, C, D es el producto de A por D, que sería la diagonal, menos el producto de B por C, que sería la diagonal secundaria. Y ahí está explicado, ¿sí? Y tenemos como una reglita, digamos. Entonces tengo el producto de la diagonal, que está en rojo, fíjense, menos el producto de la diagonal secundaria, que está en azul. Y de esta manera vamos a calcular los determinantes de orden 2. Porque esa es función determinante, ¿sí? Podemos poner la D si quieren así, o podemos poner con la barrita, como quieran. Para mí es mejor con la barrita cuando ya sea numérico. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejemplo de cálculo de determinantes de orden 2. Fíjense, el determinante de esta matriz va a ser producto de la diagonal es 2 por 1, menos 1, menos producto de la diagonal secundaria, que es 3 por 1. Entonces me queda menos 2, menos 3, que es menos 5. ¿Entendido el cálculo de ese determinante? ¿Sí? Bueno, Sí, vamos al profe. segundo determinante. Otro ejemplo numérico, digamos. Entonces tengo
producto de la diagonal, sería 1 por 1, menos producto de la contradiagonal, o diagonal secundaria, digamos, 3 por 2. Entonces nos queda 1 menos 6, que es menos 5. Sí. Preguntan por el chat que cuándo se debe usar esto. ¿Cómo? Preguntan por el chat cuándo se debe usar esto. ¿Cuándo se debe usar? Y cada vez que tenga esta parte en particular, la matriz 2 por 2, cuando tenga un determinante de orden 2, voy a calcular así. Esperen que todavía no, ya vamos a avanzar más. Esto me están diciendo que esa es una función determinante, ¿sí? Vamos a ver después a qué otras cosas llegamos. Tengo el determinante de esta matriz. Todavía para la práctica nos falta avanzar para la práctica. Estamos como muy al principio recién. Tengo el determinante de esta matriz, ¿sí? Fíjense que tengo, uso la formulita, tengo entonces 4 por menos 1, menos 2 por 2. Esto me queda menos 4, esto me queda menos 4, pero como está restado me va a quedar más 4, ¿sí? Entonces menos 4 más 4 me va a dar 0, ¿sí? Fíjense que yo podría haber calculado esto también de otra manera, ¿no? ¿Qué podría haber hecho? Con la definición axiomática también llegaba yo al resultado 0. ¿Lo están viendo o no? Ya lo voy a poner el ejemplo y dejo de compartir para que veamos eso. Determinante que es 4, 2, menos 2, 1. Bien, ahora dejo de compartir para que veamos que podría haber llegado con los axiomas a lo mismo. No, siempre me olvido y hago mal. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense que tengo este determinante. ¿Qué observan acá? ¿Esta columna es múltiplo de esta o no? Al 4, 2, ¿cómo lo puedo escribir? Como 2 más 2 más 2. Y abajo 2 más 0. Menos 2. Si yo pongo menos 2, ¿qué tengo que poner acá? Menos 2. Menos 2 y acá. Menos 1. ¿He copiado mal entonces? Esperen, este tiene 4. No, he copiado mal, esperen. Es menos 1 acá. Ahí estamos, ¿sí? Después se fijan bien en la teoría, es menos 1. Por eso no me salía recién. Entonces tengo 4, 2 es múltiplo de menos 2 menos 1. Entonces hemos dicho que tenemos que poner acá cuánto, menos 1. ¿Sí? Entonces, esta columna es múltiplo de esta, y fíjense, voy a sacar, en realidad el múltiplo es menos 2, voy a sacar por el axioma 2, el escalar, para columna 1, por supuesto, para columna 1, voy a sacar el escalar menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando saque el escalar menos 2, me queda esta columnita, ¿no es cierto? Entonces me queda menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. ¿Y qué me pueden decir de ese determinante? Que es igual a ¿Cuánto es este determinante? 0. 0. Columna 1 igual a la columna 2. Estoy aplicando el axioma 3, ¿sí? Bueno, llegué al resultado 0 sin usar esa definición que hemos visto, pero yo lo puedo calcular todos los determinantes de orden 2 de esa manera porque esa es una función determinante, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, pero no habrá otra función. Bueno, a eso vamos a apuntar a responder si hay otra función o no, determinante de orden 2. Bueno, ¿está entendido eso? Entonces fíjense que tenía ese menos 1 que no lo había copiado, ¿no? Entonces llegamos a que el determinante vale 0, pero estamos aplicando la definición de esa función determinante de orden 2.
Otra cosa que quiero que vean, nosotros hemos dicho, dada una matriz, el valor del determinante para esa matriz es único. Pero eso no quiere decir, supongan, fíjense que aquí hay dos matrices que son diferentes, pero que tienen el mismo valor del determinante, que es menos 5, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Ese valor menos 5 no es digamos, no es esta primera matriz la única que tiene determinante menos 5, ¿sí? Hay otras matrices que también tienen determinante menos 5, pero cada determinante tiene un único valor, que es menos 5. No puede haber, no puede valer este determinante 0, 1, lo que sea, no. Es menos 5 el valor del determinante para esa matriz. A eso apunta de que es único, ¿sí? Bueno, vamos a determinante de orden 3. Fíjense que el determinante de orden 1 es un solo término, la definición. El determinante de orden 2 tiene dos términos, ¿sí? El determinante de orden 1 tiene un solo término. Vamos a ver el determinante de orden 3. Vamos a considerar n igual a 3, tengo la matriz A sub ij, que es una matriz de orden 3 por 3. Tenemos la función D, para esa matriz es esto, ¿sí? Es la matriz con las rayitas verticales. Fíjense que se define de esta manera. Miren, cuenten la cantidad de términos. Tengo un término, dos términos, tres términos, 4, 5 y 6. La función D tiene 6 términos, ¿sí? Se puede probar que es función determinante. De esos 6 términos, fíjense cómo es la ley de formación. Hay 3 precedidos con signo más y 3 con signo menos. Tengo este precedido con más, este precedido con más y este con más. Y ahora con signo menos tengo este y este. Entonces tengo 3 precedidos con signo más y 3 precedidos con signo menos. Eso no quiere decir que sean términos positivos o negativos, porque todo va a depender de cuánto vale a 1, a 2 y a 3. ¿Estamos de acuerdo? Piensen que si alguno de ellos vale 0, el término vale 0, no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Entonces quiere decir precedido nada más. Cada término quiero que observen cómo se arma. Nos fijemos en el primer término. ¿Qué ven de particular? Tengo fila 1, fila 2, fila 3. Columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? Vamos al otro término que tengo acá. El primer elemento, la 1, 1, está en la fila 1. El A2, 3 está en la fila 2. Y el A3, 2 está en la fila 3. Pero columna 1, columna 3 y columna 2. Fila 1, fila 2, fila 3, columna 2, columna 1, columna 3. Fila 1, fila 2, fila 3, columna 2, columna 3, columna 1. Fila 1, fila 2, fila 3, columna 3, columna 1, columna 2. Y el último término, fila 1, fila 2, fila 3, columna 3, columna 2, columna 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué notan? ¿Cómo se arma? Cada término tiene los elementos de la matriz A ubicados en filas y columnas diferentes, ¿sí? No se repiten filas ni columnas en cada término. Entonces, es una fórmula que resulta complicada para aplicar y recordar. Digamos, dentro de todo no es tan complicada, son 6 términos. Pero, ¿qué sucede? A medida que n crece, pongamos n igual a 4, ya voy a tener más términos, ¿sí? Y ese número va a ser cada vez más grande, ¿sí? Y la ley de formación para armar esa función determinante es la misma. Tengo que poner los elementos ubicados en filas y columnas diferentes, ¿sí? Entonces, resulta complicada. Ya para n igual a 4, quiero que observen una cosita para que vean lo complicado que es si yo no voy a escribir hasta que no llegue a las propiedades, ¿sí? Que es donde estamos apuntando. Ya borro y les escribo para que vean lo complicado que va a ser. ¿Ya están viendo entonces la pantalla, la pizarra? Sí, profe. Yo decía que es como que salen 2 diagonales de cada uno de los primeros elementos.
No, pero no se arma así, no tan solo con la diagonal. Después lo observen bien cómo van a ir haciendo detenidamente cada uno, pero quiero que observen lo siguiente. Cuando tenía n igual a 1, ¿cuántos términos hay? La cantidad de términos. 1. 1. Entonces voy a tener n, voy a poner n la cantidad de términos. Bueno, para n igual a 1 teníamos un término. Para n igual a 2 teníamos 2 términos. Para n igual a 3 tenemos 6 términos. ¿Sí? Bueno, esto en matemática, 1 factorial es igual a 1. 2 factorial, ¿conocen el número factorial? ¿Conocen el número factorial? Bien. ¿Qué es el 3? No El veo, factorial del 3, que es el producto de los 3 primeros números naturales. 3 por 2 por 1, que es 6. Cuando vaya a n igual a 4, la función determinante va a tener 4 factorial términos, que va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, ¿cuántos términos va a tener? ¿Cuántos términos tiene? 24. profe, no puedo Bien, ver lo que bien. significa para una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas. No es una matriz que es muy grande de tamaño, digamos. ¿Qué sería si tuviera 5? ¿Cuántos términos va a tener? Si n vale 5, esa función determinante. Y tiene que tener 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 5 por 24. ¿Sí? ¿Cuánto va a tener entonces? 120. 5 por 4 es 20, me llevo 2, 120. Fíjense lo que se empieza a complicar, ¿sí? La cantidad de términos. Obviamente necesitamos otras cosas porque si no es re complicado, ¿sí? Bueno, a eso estamos apuntando que tenemos que llegar a las propiedades. Y es lo que nos va a simplificar toda la tarea. Bueno, entonces esto se complica, por eso lo hemos hecho hasta n igual a 3 nada más, para que vean la forma de la función nada más. Pero la ley de formación para n igual a 4, 5 es lo mismo. Son los términos con la mitad precedido con signo más, la mitad precedido con signo menos, y hay que elegir los elementos de filas y columnas diferentes. Bueno. Así, dicho muy rápidamente, digamos. Vamos a cortar acá, vamos a seguir en otro video para que sea más sencillo después de subirlo, ¿sí?